Hola, buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis, un día más dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Todopoderoso Santo de Israel. Y oramos, aprovechando esta reflexión, hoy oramos por Israel, porque se haga la voluntad del Padre, porque lo que había de acontecer, acontece, porque lo que está escrito se cumple y porque su palabra nunca se contradice. Oramos por esa tierra santa y porque sea la voluntad del Padre tanto en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuenta la historia que en aquella pequeña aldea nace una niña llamada Luz. Esa pequeña niña le encantaba jugar, correr en aquellos campos verdes, pero campos tristes, porque eran campos oscuros, porque la tierra estaba sumida en una oscuridad debido a aquellos meteoritos que habían caído, que habían cubierto la capa de ozono con un puro polvo negro que no dejaba que la luz llegase a la tierra. Aquella niña solo jugaba, corría y anhelaba disfrutar cada día con sus compañeros. A los compañeros comenzar a crecer y ver que aquella sonrisa maravillaba a todos los aldeanos, pues empezaron a tenerle envidia. Y entonces, en la primera oportunidad, salieron con ella al bosque y la dejaron sola, regresando ellos a la aldea, dejando a Luz en el medio de aquel bosque, sin poder encontrar el camino a casa, pensando que así perecería y nunca más sabrían de ella. Pero para sorpresa de muchos, aquella niña fue encontrada por un cazador de una aldea vecina. Un cazador que se sorprendió al encontrarse con aquella pequeña criatura en el medio de aquella selva, sabiendo que si no la ayudaba, moriría. Entonces la llevó consigo, la llevó a su aldea. La niña temerosa llegó, apenas hablaba. La ve el cacique y se da cuenta que no era una de las suyas. Frunce el ceño y pregunta. Entonces el cazador responde su encuesta y le cuenta la historia de cómo la había hallado. El cacique acepta la llegada de aquella niña. Pronto, al pasar los días y la niña comenzar a aclimatarse, entonces se escuchan aquellos primeros sollozos y deja ver esa hermosa sonrisa que encandila a todos. La niña comienza a crecer y al crecer hace honor a su nombre, convirtiéndose en un fénix, en un fénix que iluminó toda la aldea. De día era fénix, de noche ya no era niña, era joven. Joven, hermosa, que dejaba que la noche hiciera parte de ella. Pero la luz, aquella luz que dejaron en medio de un bosque, solo alumbraba para aquella aldea vecina que se había encontrado en el camino aquella niña que se hizo luz. Los aldeanos anteriores vivieron arrepentidos, contrariados, avergonzados de haber dejado ir la luz a otros pueblos. ¿Y sabes qué? Yo conozco, yo conozco varios casos similares a esto. Conozco la historia de José en la Biblia, donde José, por ser un soñador,
por ver más allá de aquellos que tenían una visión corta y por tener una fe inquebrantable, fue envidiado por sus hermanos al punto de ser vendido como esclavo al pueblo de Egipto. Pero José siempre brilló con luz propia y no se convirtió en un fénix, no, pero se convirtió en el segundo al mando del mayor ejército de todos aquellos tiempos, el segundo al mando de Faraón de Egipto y de toda aquella tierra, por su sabiduría, por su fe inquebrantable, por su persistencia, por ser un soñador que nunca se rindió, por creer en Dios y en sí mismo. Sus hermanos fueron, y así como él lo había visualizado, estuvieron arrodillados ante él, y él tuvo la humildad de darles un perdón. También conozco aquel llamado y pronunciado por Isaías antes de venir, aquel llamado como maestro, aquel llamado como Mesías, aquel llamado como el Hijo del Hombre, aquel llamado Jesucristo, que vino y en su propio pueblo no lo reconocieron y salió y hizo milagros, muchos, y ayudó mucho pueblo, y su pueblo no lo quería. Y es entonces cuando entre lágrimas el Mesías mencionó: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he intentado cobijarte como gallina cobija sus polluelos, pero no has querido. A veces hay personas en tu vida, hay personas que pasan por lugares y son esa luz, son ese fénix, son esa niña, son ese José, son ese Mesías que aún en etapas tempranas no han sido descubiertos, pero que se ve que tienen algo diferente, que se ve que tienen luz propia, que se ve que brillan por sí mismos y que se ve que tienen un Dios que los respalda donde quiera que caminan. Pero hay algunos que están tan ciegos que no son capaces de ver el Espíritu Santo que emana de esas personas. Entonces la envidia lo ciega y lo dejan ir o lo traicionan o lo alejan sin darse cuenta que están alejando la luz de ellos. Y el que no está en la luz está en tinieblas, porque donde hay luz no hay tinieblas. A veces nosotros mismos alejamos el camino por ciegos, por falta de humildad, por envidia. A lo mejor aún estás a tiempo de detectar esa persona que tienes a tu lado, que aunque aún esté en etapas de niñez, ya se le ven esos chispazos de que es alguien que por donde quiera que pase va a dejar huellas de lo que lleva consigo, porque no es él, no es ella, es el Espíritu Santo que está con ella, porque donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo de Dios. Quien tiene oído para oír, que oiga. Te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.